Pues por acá creo unas 130, pero no creo que entren todas, de hecho. No sé, la verdad no sé, ni Y sé ni sé cómo funciona. de ahí Ya sabemos. estamos en vivo, ya estamos en vivo. Hola a todos, todas. Hola. Hola. Hola, Marcos. Hola, hola. Solo esperamos a Lisa Sánchez para darle inicio a la conferencia. Hola, Lisa. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ay, muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, bien. Qué bueno. Podemos esperar un minutito más que la gente entre y lanzamos. Fantástico.
Sirve que respiro 2 segundos. Ay, esto se traba. Of course. Bien, creo que podemos empezar. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy para presentarles el proyecto Amapola, un proyecto de Noria con México Unido, el Centro de la Universidad de San Diego, USMEX, y la revista Espejo. Le voy a dejar la palabra a Alejandra Ibarra Shaul, que va a ser nuestra moderadora hoy. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Román. Muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un honor presentar este trabajo y moderar para poder guiar la conversación. Gracias también a todos los que están conectados para conocer este trabajo multidisciplinario y riquísimo. Sin más preámbulo, les presento que vamos a empezar con una introducción de 30 minutos por parte de Román Lacour, que es cofundador de Noria y jefe de investigación y coordinación de México y Centroamérica para este proyecto, y con Lisa Sánchez, la directora general de México Unido contra la Delincuencia. Me da mucho gusto verte, Lisa. Y después de que ellos hagan una primera presentación sobre los hallazgos principales de este trabajo, pasamos a una pequeña ronda de preguntas y a las 11:30 vamos con cada ponente y cada texto para dar a conocer los trabajos. Entonces, sin más preámbulo, les cedo la palabra. Gracias, Ale. ¿Quieres empezar, Lisa? Adelante, por favor. Muchas gracias, querido Román. En realidad te correspondería a ti iniciar por haber sido el gran incitador de esta cosa maravillosa que hoy nos tiene reunidos aquí. Yo lo primero que quiero agradecer es a los socios estratégicos con los que pudimos soñar implementar esta travesura, que son Noria Research, justamente, USMEX, UCCS, ESDI, perdónenme, de la Universidad de San Diego, con Revista Espejo, con periodistas de a pie, en una iniciativa que a nosotros, digamos, nos está sirviendo para investigar y divulgar conocimientos sobre un fenómeno del que se habla muchísimo. Se tienen muchos prejuicios, que es el del cultivo de amapola, pero del que se entiende poco, y se entiende poco sobre todo en sus dimensiones sociales, en su verdadero peso económico, en la intersección que tiene con temas tan importantes como los fenómenos de inseguridad, violencia, pero también las estrategias de seguridad, y a partir del cual pues lo que queremos es reorientar la discusión sobre el cultivo, sobre sus cultivadores, sobre su impacto en otros temas en tanto que economía ilícita. Queremos salir del marco conceptual impuesto por la prohibición de las drogas, porque recordemos que la amapola es un cultivo declarado ilícito y fiscalizado no solo por el marco normativo internacional, sino también por el nacional, para pensar justamente en esta dimensión social de lo que representa el cultivo de amapola en México y cuáles son los retos a los que están expuestos pues, los primeros eslabones de la cadena, que muchas veces se romantizan como grandes beneficiarios, ¿no? de una economía ilícita que tiene
grandes ganancias o se criminalizan al punto del absurdo, destruyendo sus cultivos, arrestándolos y relegándolos justamente a una subsistencia que o está entre la precariedad de lo que significa vivir al margen de la ley o está sujeta a las dinámicas de violencia de quienes controlan esos mercados. Para México Unido contra la Delincuencia hay 4 objetivos fundamentales. El primero es, ya lo decía, entender esta dimensión social y económica del fenómeno de la amapola para poder comprender mejor lo que desde nuestro sector, que es la seguridad ciudadana, ¿no?, entendemos por este fenómeno, por este cultivo, por estos cultivadores. Lo segundo es que queremos construir o contribuir a este estudio a partir del desarrollo de herramientas cuantitativas y de análisis cualitativos muy específicos, de los que además estamos felices de contar pues, con su ayuda y su experiencia en el territorio, para poder ampliar esa evidencia científica y sobre todo es lo que nosotros hacemos, intentar mejorar el debate público, superando esas limitaciones de los ejercicios que existen en donde nos centramos exclusivamente pues, en mediciones que no integran los distintos contextos locales de este cultivo, sea en estados como Nayarit, Sinaloa, Guerrero, como vamos a ver el día de hoy, o incluso en otras territorialidades ubicadas en estados menos conocidos por este fenómeno, como podría ser Oaxaca. Queremos fundamentar el análisis sobre las consecuencias negativas de la política de guerra contra las drogas para entender que la amapola precisamente es un entramado muy complejo que no puede tratarse con estas soluciones de one size fits all, que es básicamente el tema de la prohibición, la erradicación, la meta irrealizable de la eliminación de la producción y el consumo de sustancias declaradas ilícitas, y eventualmente, todavía no hemos llegado, pero eventualmente vamos a llegar y sobre todo con su ayuda, generar propuestas alternativas basadas en esas evidencias que además sean viables no solo para las distintas prioridades de política pública del Estado mexicano, sino también para las personas. Muy brevemente, México Unido contra la Delincuencia en esta primera etapa, que es el lanzamiento de estos estudios de la sociología, de la economía de la amapola, lo que hizo fue hacer investigación cuantitativa. Yo no me voy a colgar ningún mérito, es el equipo de investigación y políticas públicas liderado por mi colega que aquí está presente, Paul Frisar, para determinar la distribución geográfica del cultivo de amapola, es decir, dónde se presenta, cuál es la coexistencia que tiene con otros cultivos legales, es decir, qué otros cultivos agrícolas están presentes en los municipios donde se cultiva amapola, qué relación guarda la amapola con estos cultivos agrícolas en términos de atractividad, es decir, cómo se afecta la presencia de otros cultivos para determinar la decisión de cultivar o no amapola, y a partir de ahí, pues empezar a entender un poquito más cómo se viven esas realidades a nivel municipal. ¿Cómo lo hicimos? Pues a partir del análisis de datos, específicamente se ubicó un conjunto de municipios con presencia de cultivo de amapola y a partir de un trabajo de varios meses que consistió en estas cosas poco sexys de recopilar, limpiar, analizar las cifras oficiales sobre plantíos, que en abril, además, por cierto, vamos a dar a conocer en el sitio web de México Unido, pues lo que se hizo fue delimitar la presencia de cultivos de amapola en 59 municipios, en 3 regiones del país y 6 estados de la República. Y una vez identificadas esas unidades de observación, se analizaron los datos de producción agrícola durante un periodo de 17 años, para ubicar los varios tipos de combinaciones posibles entre cultivos agrícolas lícitos y cultivos ilícitos de amapola y posteriormente realizar estudios exploratorios de casos. Decidimos entrar a un par de ejemplos para ver con un poquito más de zoom qué era lo que estaba pasando ahí, donde pues lo que vimos fue en aquellos municipios donde sí había información disponible sobre los precios de la amapola, determinar un poquito cuál era esa relación de atractividad de la amapola en comparación con seguir el cultivo de otros productos agrícolas. Básicamente, pues encontramos los territorios en donde se está dando ese cultivo de amapola, la heterogeneidad de la actividad agrícola, que yo sé que es un poco sentido común, pero la importancia también relativa del cultivo de amapola en esas comunidades agrícolas, que es algo de lo que Paul nos va a hablar en lo subsecuente, ¿no? Y bueno, lo que vimos también es que hay muchísimo material para poder continuar nuestras investigaciones, para poder hacer uso de esos datos, y lo que esperamos es que a partir de esta primera publicación, con la que de verdad y agradeciendo la sintonización de todos los presentes, buscamos entrar a
preguntarnos muchas más cosas sobre el cultivo, los cultivadores, las geografías, los municipios, las distintas variables que inciden en esta economía ilícita, ir desarrollando pues otras ideas, otras narrativas, otras propuestas en materia de seguridad para tratar este tema, cosa que será pues ya una materia de la segunda etapa de este proyecto Amapola, donde estudiaremos propiamente ya la relación con la violencia y las estrategias de seguridad. Sin más, yo nuevamente quisiera agradecer muchísimo al equipo de investigación y políticas públicas de México Unido contra la Delincuencia, pero sobre todo la posibilidad de trabajar con Noria Research, con los colegas de USMEX en San Diego, con justamente nuestros colegas periodistas que nos dan una mirada súper distinta con la revista Espejo en hacer posible esto que llevamos, y muchos de los aquí presentes lo saben, soñando pues desde 2013 con poder hacer una realidad. Muchísimas gracias, Román, por haber tocado nuestra puerta y por permitirnos ser parte de esto. Gracias, Lisa. Pues voy a seguir presentando rápidamente el proyecto y después dejaremos la palabra a la moderadora Alejandra y a la discusión. Pues obviamente quiero agradecerles a todas y todas poder acompañarnos hoy. Como decía Lisa, este proyecto lleva casi un año y medio en preparación, en construcción, y nos va a llevar hasta fines de abril. Hoy lo que lanzamos es el primer dossier que se enfoca sobre las cuestiones económicas, políticas y sociales de la amapola. Vamos a tener una serie de eventos, tanto en marzo como llevándonos hacia abril. Y en abril iremos con los temas de violencia, seguridad y militarización. Entonces habrá realmente como muchas oportunidades de tocar un tema complejo a partir de múltiples temáticas y acercamientos. El proyecto Amapola, primero, creo que es una iniciativa importante para Noria, para las y los socios, por múltiples razones. La primera, creo que es la dimensión colectiva y multidisciplinaria de los enfoques y de lo que estamos presentando como productos del proyecto. Desde Noria siempre tuvimos la voluntad de lograr alianzas entre la academia, el periodismo y organizaciones no gubernamentales. Suena fácil, pero no lo es, y creo que el proyecto Amapola representa también eso, ¿no? Llevamos casi un año y medio trabajando juntas y juntos para lograr esto, y es un reto, y creo que es ya un éxito haber logrado trabajar juntos. El segundo tema importante creo que es el acercamiento. Con este proyecto logramos combinar otra cosa que se habla mucho, pero que no se logra tan seguido, es el trabajo cualitativo con el trabajo cuantitativo. Nosotros desde Noria hicimos trabajo de campo en Sinaloa, Durango, Nayarit y Guerrero, y nuestras colegas y nuestros colegas, tanto de México Unido como de Revista Espejo, producen datos inéditos, mapas, información que nos permitirá mejorar el debate público y político en México alrededor de esta temática, ¿no? ¿Por qué es importante la temática de la amapola en México? Históricamente, pues hay que decir que la guerra contra las drogas, de hecho, inicia con la erradicación de dos plantas, la marihuana y la amapola. La amapola, por ende, creo que nos lleva a entender mejor las evoluciones históricas y sobre todo contemporáneas de la guerra contra las drogas en México. México, de hecho, es uno de los principales productores mundiales de amapola, y este cultivo representa una fuente de ingresos crucial para los campesinos de varias zonas rurales del país. Sin embargo, nos dimos cuenta, y así fue como inició un poco este afán del proyecto, el fenómeno de la amapola no se ha analizado de manera integral. Por ejemplo, y lo dirá bien Paul Frisar luego en la discusión, ni sabemos cuántas hectáreas se cultivan de amapola en México. Nuestro punto inicial era salir de los enfoques un poco dominantes sobre el tema. Todos conocemos estos, el narco, la droga, los laboratorios, videos del ejército en los campos de amapola, la amenaza social, la criminalización de los campesinos y cierta visión caricatural, de hecho, del campesinado en México. Todo eso lo vimos 1000 veces y creo que no explica realmente la complejidad del fenómeno. Para este proyecto,
La amapola, de hecho, es una puerta de entrada hacia territorios emblemáticos de la guerra contra las drogas en México. Lo que queremos entender, de hecho, es lo que hay alrededor y detrás del cultivo. Por eso, durante los últimos 15 meses estuvimos recorriendo Guerrero, Nayarit, Sinaloa y Durango y realizamos este trabajo cuantitativo para producir datos inéditos acerca del cultivo de amapola que nos permitirán responder una serie de preguntas que parecen simples pero que son centrales. ¿Quiénes son las y los cultivadores de amapola? ¿Cómo se vive dentro de una economía ilícita en México? ¿Cómo se regulan estos mercados ilícitos? ¿Cómo se comporta el Estado en estas regiones? ¿Cuál es el peso económico estructural de la flor y de su industria en México? ¿Y cómo se vinculan las economías lícitas e ilícitas en el país? Unos datos e ideas clave antes de devolver la palabra. Hay que entender que la amapola, como actividad productiva, lleva más de 60 años de cultivación en México, en el Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango, Chihuahua, y casi 40 en Guerrero, Nayarit. Son más de 4 o 5 generaciones de habitantes que se dedican a la producción de amapola, ¿no? La goma de opio que se extrae de la flor se transforma en heroína en México y se exporta en su casi totalidad a los Estados Unidos y a Canadá. México entonces representa uno de los mayores productores mundiales de amapola y de heroína. Esta realidad de nuevo contrasta con la escasez de conocimiento acerca de lo que representa el cultivo en el panorama social, económico, político y agrícola del país. La comprensión del cultivo de amapola está limitada por la ausencia, primero, de registro sistemático que nos permita monitorear su evolución en el tiempo, su distribución en el territorio y características básicas de producción, lo que presentará de nuevo Paul, a partir de superficies sembradas, precios, rendimientos, entre otras cosas. La rentabilidad de estos cultivos, de hecho, lo sabemos, yace en la demanda, primero, y en la ilegalidad del producto. Los mercados de consumo incentivan la producción. La remuneración es elevada por los riesgos y los pagos relacionados con el transporte de la sustancia. Cada vez que el producto pasa por un intermediario, su precio se multiplica. Sin embargo, en esta cadena productiva de la heroína, lo que mostramos en el proyecto es que la inmensa mayoría del dinero se queda con los intermediarios, legales e ilegales, y no con los cultivadores. De ahí que la fantástica rentabilidad del producto final, la heroína, tenga un impacto estructural casi nulo sobre las desigualdades, las discriminaciones, la criminalización o la falta de inversión por parte del Estado. Lo que es interesante es que estos cultivos ilícitos, y creo que es algo que mostramos muy bien en estos informes, no pueden desarrollarse sin relaciones con el Estado. Lejos de observar la ausencia del Estado, revelamos más bien la desconfianza de los habitantes frente a las autoridades públicas, a pesar de sus interacciones constantes con ellas. Lo importante entonces es entender cualitativamente cómo están presentes las autoridades públicas en estos territorios marginados. De hecho, lo que vimos es que la guerra contra las drogas y varios programas de desarrollo han convertido a agricultores de subsistencia en productores de droga más eficientes. De hecho, y partiendo de la definición de la amapola como adormidera, consideramos que la planta funciona como una adormidera política. Permite que zonas marginadas de México sobrevivan económicamente, mientras el Estado mantiene en lo mínimo sus funciones sociales, educativas o desarrollistas. Con este proyecto lo que buscamos hacer entonces es arrojar luz sobre territorios que viven en una situación paradójica, el aislamiento y la integración. Las zonas de producción de amapola están mal conectadas con el país, ciertamente. Sin embargo, este aislamiento no impide que las sierras sean de los territorios más importantes del tráfico de la guerra contra las drogas, tanto a nivel nacional como internacional. Eso sí, los estudios que describen el mercado de las drogas como un mundo mecánico, predecible y fácil de leer no pueden estar más lejos de la realidad.
Nuestro trabajo presenta las redes complejas de intermediación y las vidas de cultivadores inmersas en lo efímero y expuestas a constantes imposiciones, fluctuaciones y amenazas. Estas no se dan únicamente en lo rural. Las ganancias que genera la goma fluyen entre las ciudades y las periferias, alimentando toda la economía regional, y lo veremos en la segunda parte. Por último, y quiero cerrar con algo respecto al contexto actual. Se ha explicado y se ha dicho mucho que la pandemia de la COVID-19 ha trastornado el mercado de las drogas. A nivel local, sin embargo, no vimos que la pandemia haya afectado la producción y el tráfico de drogas de forma evidente. Sobre todo, lo que no podemos hacer es tejer correlaciones y causalidades entre la pandemia y lo que está sucediendo en el campo. Las actividades relacionadas con la amapola se llevan a cabo sin percance particular en los últimos meses. Eso sí, las consecuencias sociales y económicas para algunas de las zonas más marginadas de México de la pandemia son catastróficas y deben ser atendidas urgentemente. Y finalmente, creo que esto nos debe recordar lo poco que sabemos de las causalidades que alimentan los mercados ilícitos, sus fluctuaciones y el tráfico de drogas. Necesitamos producir nuevos datos independientes para entenderlas. En el caso de la amapola, los datos disponibles son los que la Sedena presenta acerca de la destrucción de plantíos. Es urgente, me parece, salir de esta situación. Te dejo la palabra, Alejandra, y de nuevo muchísimas gracias por su atención y por estar ahí. Muchas gracias por la presentación del proyecto a ambos. Creo que es fascinante para todos los que estamos conociéndolo desde fuera. Me gustaría invitar al público a que quizás hagan un par de preguntas sobre la presentación inicial. Para quienes están conectados en Zoom, no sé si ya a estas alturas de la pandemia probablemente ya se la saben, pero abajito hay preguntas y respuestas, un iconito como con dos globitos. Si quieren pueden ponerlos ahí y yo dirijo sus preguntas, en este caso a Lisa y a Román, antes de pasar a la siguiente parte. Y mientras el público pregunta, o mientras les damos chance de poner algunas preguntas antes de las 11:30 para pasar a la segunda parte, me gustaría comentar simplemente que me parece una iniciativa súper necesaria y súper interesante, justamente llenar esta parte de documentación que no existe, empezar a mapear, empezar a entender y empezar a pintar un mapa literal e informativo del tema de la cola, porque no existe, porque no hay esta información, ese estudio metodológico a través del tiempo y en el espacio, y sobre todo por las implicaciones que tiene, ¿no? Que es la parte que decía Lisa, o sea, al ser un producto ilegal tiene muchísimas consecuencias y no podemos empezar a entenderlo y arreglarlo o a componerlo si no primero lo documentamos y lo entendemos, ¿no? Y yo ya me puse en primera persona el plural, pero pues este es el trabajo que ustedes están haciendo. Eso me parece importantísimo. Dando 5 minutitos más para que el público pregunte antes de pasar a la segunda parte. Ya tenemos algunas preguntas. Les leo la primera, es de Mary Beth Sheridan. ¿Por qué se han recuperado el precio de la amapola en los últimos meses? No sé quién lo quiera responder o si consideran que puede ser mejor para la segunda parte. Pues creo que la podemos responder muy colectivamente entre la primera y segunda parte. Mi respuesta va a ser muy inútil. Honestamente, creo que es gran parte de lo que decía en la última fase. Sabemos muy poco de por qué suben y bajan los precios de la droga. Sabemos muy poco cómo se articula la demanda con la oferta. En este caso sí se han recuperado los precios de la amapola en cierta forma, de forma también muy heterogénea según las zonas. Lograr dar una respuesta simple al por qué me parece complejo, me parece también algo no necesariamente al alcance de lo que podemos hacer hoy. Necesitamos muchísimo más datos, muchísimo más conocimiento, pero seguramente también mis colegas en la segunda parte podrán explicarnos mejor por qué o un cómo, por ejemplo, se han realzado los precios de la goma. Muchas gracias. Segunda pregunta, de los datos recabados, este es de Edgar Lemos, ¿se está considerando liberar datos de manera abierta? Pues ahí quizás Lisa puede ahondar.
Sí, totalmente. De hecho, la parte de la herramienta cuantitativa con la que nosotros entramos a este análisis va a estar disponible en el mes de abril con visualizaciones y datos abiertos desde el sitio web. La razón por la cual estará lista hasta el mes de abril es que la estamos terminando de curar y estamos terminando de armar los análisis que saldrán como parte del segundo dossier del que hablaba Román hace rato, que saldrá también en el mes de abril. Pero sí, cuenten con ellos, serán datos abiertos, habrá visualizaciones para poder jugar y cruzar con distintas variables, ver los mapas, cómo se están comportando por región. Solo necesitamos que nos aguanten un mesecito más. Muchas gracias, Lisa. Angélica Blasi, de la ONU en Viena, pregunta, bueno, les agradece por dar inicio a este importante proyecto y pregunta, ya que hayan revisado este mapeo de datos, ¿cuáles serían los próximos pasos para poder generar soluciones? Una pregunta clave. Y sencilla, además me da mucho gusto saludarte, Angélica, una gran colaboradora que hemos tenido pues el placer de conocer en momentos anteriores. Creo que lo que sigue es sacar el segundo dossier, en donde lo que vamos a analizar ya también es la intersección con cosas que a nosotros como colectivo de investigación y de análisis nos interesan, que es su intersección con ciertas acciones gubernamentales que tienen que ver sobre todo con la estrategia de seguridad, para poder empezar a desmitificar su efectividad o inefectividad y para poder visibilizar una de las cosas más importantes de las que hablaba Román, que es cuál es el rol de intermediación del Estado mexicano para, por un lado, hacer lo mínimo indispensable aún estando en presencia, pero dejando, digamos, a la economía ilícita que actúe para lograr la supervivencia de esas comunidades, pero por el otro lado también negociando la aplicación de la estrategia de seguridad a contentillo y de manera regional. Cuando logremos entender cómo se dan esas dinámicas en los distintos territorios, creo que lo que vamos a poder lograr es establecer patrones, que no relaciones de causalidad o correlaciones específicas que se apliquen en todos los momentos, pero podremos iniciar conversaciones, yo creo que no solo con las autoridades federales, sino también de alguna manera de vinculación y participación con esos actores locales. Creo que lo bonito de este proyecto es que es de largo aliento y no pretendemos, creo que eso sí es muy importante, establecer un recetario de recomendaciones, un poco repitiendo los mismos patrones que nos han llevado hasta aquí. Buscamos sobre todo entender y ofrecer ese entendimiento a quienes tienen que tomar las decisiones y sobre todo también pues a esas comunidades para que vean cómo ciertas acciones gubernamentales las están ofreciendo. Yo creo que vamos a estar trabajando este tema en los años por venir y a partir de ahí se abrirán muchas posibilidades de elaboración de alternativas. Cerraría simplemente diciendo, parte del objetivo de corto plazo de este proyecto es alimentar un debate público mucho más centrado en lo que realmente pasa en la realidad que lo que nos imaginamos que pasa. Y eso ya es un gran primer paso para ir generando políticas alternativas o acciones alternativas, porque rompemos el esquema de seguir repitiendo lo mismo ad infinitum, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Con esto voy a dar por terminada la primera parte de la presentación. Me da mucho gusto ver que ya hay muchas preguntas. Las estoy leyendo y creo que muchas van a ir surgiendo de manera más dirigida para cada ponente cuando terminemos con la segunda parte. Entonces se las dejo pendientes y pues empezamos a meternos con los creadores de los textos de esta primer dossier. Vamos a empezar con Paul Frisard, cuyo texto se llama Amapola y Panorama Agrícola en México. Un poquito a propósito, no quise presentar a los ponentes por su título, pero me gustaría que cuando les haga la pregunta detonante, sí nos cuenten su formación. O sea, quisiera que nos compartan desde dónde ven y analizan el mundo, porque creo que una de las riquezas de este proyecto precisamente es lo multidisciplinario que es, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante para mí irme empapando y ver desde dónde cada quien está documentando y entendiendo esta realidad. Entonces, Paul, me gustaría mucho pedirte que nos digas un poco esto, ¿no? Como cuál es tu lente con el cual observas el mundo y que nos cuentes, que nos aterrices en el mapa, que nos aterrices en los datos, qué datos sí existen y por qué es importante tener datos. Y sobre todo me gustaría si nos pudieras explicar y por qué importa.
mencionas algo sobre la vulnerabilidad de los campesinos y la distinción que genera la falta de datos en este sentido y en lo que se basan para hacer la erradicación. Entonces, espero haber sido clara con la pregunta, pero me gustaría un poco que nos empapes de tu trabajo por ahí. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días, Alejandra. Pues gracias por esta pequeña introducción. Yo soy economista y politólogo. También soy hijo, nieto y bisnieto de agricultores, por lo que para mí el tema de la ruralidad sí es algo que forma parte de mi crecimiento como persona y del lente, como tú decías, por el que veo el mundo, ¿no? Este tema de la amapola en México, pues como parte de mi trabajo en México Unido contra la Delincuencia, nos interesamos a los diferentes fenómenos que pueden ser pues generadores de violencia, que tienen implicaciones en las políticas de seguridad ciudadana, como lo mencionaba Lisa. La amapola, en tanto que cultivo declarado ilícito en México, es uno de unos, y por esta parte pues fue donde lo abordamos, ¿no? Antes de ir al grano y retomando algunos de los puntos que mencionaron Román y Lisa en la primera parte, me gustaría hacer un pequeño disclaimer sobre cuáles son los datos que existen en México hoy en día y cuáles son los límites de esos datos, ¿no? En México no existe pues estadística sistemática y confiable sobre la producción de amapola, y esto por una razón muy simple. La amapola pues es un cultivo ilegal en México, ¿no? Y por lo tanto es monitoreada exclusivamente desde el prisma de la prohibición, con métricas que corresponden a las superficies destruidas por el ejército. A diferencia de otros países como Australia, Turquía, Francia, en donde la producción sí es legal, los únicos datos que tenemos sobre superficies sembradas, rendimientos o precios de la amapola en México corresponden a investigaciones cualitativas puntuales, algunas de ellas llevadas a cabo, de hecho, por compañeras y compañeros que hoy nos acompañan. Y pues ese es uno de los límites cuando queremos abordar el tema de la producción de amapola en México, ¿no? Per se. Lo que sí existe en México, en cambio, y fue lo que usamos para esta pequeña investigación, es información estadística detallada sobre la producción agrícola de cultivos, esos sí, legales. Esta información, ¿por qué nos parece útil? Pues porque una vez que identificamos en qué municipios hay registro de amapola en México, podemos analizar qué tan similares o diferentes son estos escenarios, ¿no?, de producción agrícola, y a partir de ahí detectar si las dinámicas de cultivos legales pueden decirnos algo sobre la atractividad, lo que mencionabas, Alejandra, en tu pregunta, si lo entendí bien, o la necesidad incluso de la amapola según los contextos en los que se inserta. Veremos que esto pues es algo que varía también y que no es homogéneo en territorio, ¿no? Me gustaría que nos enfoquemos primero en una puerta de entrada a este tema a partir del trabajo que hicimos para el capítulo, que es la distribución geográfica de la amapola en México. Lo que hicimos fue analizar pues las superficies de amapola que el ejército registró haber destruido por municipio, la recurrencia de estas acciones, y a partir de estas dos mediciones, como la magnitud de las superficies que el ejército registró haber destruido y la recurrencia de este registro por municipios, logramos identificar un grupo de 59 municipios que parecen haber concentrado estos esfuerzos represivos del Estado federal en materia de erradicación de amapola, esto durante las últimas 2 décadas. ¿Dónde se encuentran estos municipios? Pues en zonas montañosas de 6 estados que mencionó hace un momento Román, de norte a sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca. Si nos interesamos ahora a la producción agrícola de este grupo de municipios amapoleros, podemos ver que en realidad la producción agrícola legal varía mucho entre municipios y también, sobre todo, entre regiones. Aquí me gustaría presentarles 3 ejemplos de combinaciones de cultivos dominantes que identificamos a partir de la estadística de producción agrícola y que nos ayudan a ver qué tan diferentes son los contextos de producción agrícola en los municipios en donde hay amapola en México. Primer escenario, un ejemplo que les quiero presentar, pues es el caso de la montaña de Guerrero. Si observamos los 17 años que estudiamos, tenemos un caso ahí de casi monocultivo del maíz, ¿no? En donde entonces, pues tanto en superficie como en valor generado, o sea, el maíz es realmente predominante en algunos municipios de la montaña de Guerrero, un escenario que es distinto, por ejemplo, al sur de Sinaloa, norte de Nayarit, en donde observamos más combinaciones de maíz con cultivos forrajeros. Y pues un tercer tipo de escenario que pudimos observar también es la combinación de maíz con cultivos de más alto valor comercial. Estoy pensando, por ejemplo, en plantas oleaginosas como el cártamo, el ajonjolí en el centro norte de Sinaloa,
o la flor de Jamaica, un caso muy particular, era Yuta de los Libres Guerrero. Es importante identificar qué cultivos legales se dan en los municipios en donde hay amapola, porque esto nos ayuda a entender qué tan atractiva o incluso qué tan necesaria puede resultar ser la amapola con relación a sus alternativas legales, ¿no? Es decir, es importante que nos preguntemos, pues, qué tan importantes son los ingresos de la amapola para una persona cultivadora, ¿no? En función de si también puede sembrar algún cultivo de alto valor comercial, como puede ser el ajonjolí o la flor de Jamaica, o al contrario, si la amapola se inserta en un contexto de agricultura muy diferente, un contexto de agricultura de subsistencia, con pequeñas parcelas de milpa sin riego, por ejemplo. Para una persona cultivadora creo que es importante que pensemos que la decisión de sembrar un determinado tipo de cultivo está orientada por varios factores, por supuesto. En el caso de la amapola, uno de estos tiene que ver con los riesgos asociados al carácter ilícito del cultivo, ¿no? Es uno de los factores. Otro podría ser la rentabilidad misma del cultivo de la amapola. Y finalmente, un tercer factor en el que me gustaría que nos centremos ahora son las alternativas legales existentes. ¿Qué cultivos pueden crecer en determinado territorio y qué tan rentables son? Para esto me gustaría apoyarme en un ejemplo, en dos ejemplos, perdón, de casos. Uno de estos tiene que ver con el municipio de Nayar, en Nayarit, y con un estudio que publicaron Román y Nathaniel, que hoy nos acompañan. Para este estudio lograron hacer una estimación de los precios de la amapola hace algunos años y de calcular el beneficio neto, ¿no?, que se podía generar a partir de 1 hectárea de amapola en este municipio de Nayar para el año 2018. Es importante contextualizar, el año 2018 fue un año con precios históricamente bajos de la amapola, ¿no? Aún así, la estimación que hicieron pues nos llevaba a un beneficio neto de 64,000 pesos por hectárea. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque si lo comparamos, lo que hicimos para este capítulo con otro tipo de cultivos, con sus alternativas legales en ese mismo municipio durante ese mismo año, pues el que generaba más valor por hectárea es el limón, ¿no? Tiene características diferentes, es un cultivo perenne, pero aquí nos interesamos en, o sea, comparemos entonces el que genera más valor en los cultivos legales con la amapola. ¿Y qué es lo que vimos? Pues que el beneficio neto generado por el limón en ese mismo espacio y tiempo, pues era 8 veces inferior al de la amapola, ¿no? Lo que nos da una idea un poquito de, pues, la diferencia de atractividad que puede tener. Pensemos ahora en territorios en los que ni siquiera crece limón o cultivos de alto valor comercial y en donde las alternativas legales son muy escasas. Este es el caso, por ejemplo, de San Pedro Quiatoni, Oaxaca, y con este ejemplo concluyo. Hay una tercera parte de todo el valor de producción agrícola recae en el maíz temporal, es decir, el que se cultiva en el ciclo de primavera-verano y depende enteramente de la abundancia de lluvias temporales. Esta hiperdependencia al maíz llevó a una situación dramática hace 15 años, con la pérdida total de las 1,700 hectáreas sembradas de maíz a causa de la sequía. Las 1,700 hectáreas de maíz sembradas en todo el municipio, ¿no?, que durante 2 años, 2004-2006, resultaron en pérdida total a causa de la sequía. Entonces, frente a este tipo de problemas o de requisitos climáticos, la demanda en agua del maíz, la amapola, por ejemplo, es una planta que es más resistente a la sequía, ¿no? No por ello significa que todos los cultivadores que sufrieron de la sequía transitan automáticamente hacia la amapola, por supuesto, no es tan simple, pero para entender la decisión de sembrar o no amapola, sí necesitamos interesarnos a las dinámicas de los cultivos legales, a la vulnerabilidad que tienen estas alternativas frente a riesgos climáticos y, por supuesto, a su rentabilidad. Es decir, necesitamos ampliar los enfoques desde los cuales estudiamos el tema de la amapola en México, algo que estoy seguro nos ayudarán a hacer las y los compañeros que me siguen en el uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Paul, y creo que estuvo muy padre también la introducción que nos contaste un poco de ti para entender cómo vas analizando. Y creo que nos das muy buena perspectiva para aterrizarnos en el tema en terreno y como para entender más o menos qué tanto se sabe y qué no se sabe y por qué se sabe lo que se sabe, ¿no? Entonces nos dejas un panorama muy rico para adentrarnos en el tema de Irene. La siguiente ponente es Irene Álvarez. El título de su texto es Narcotráfico y capitalismo rural en Guerrero. Igual, Irene, si nos cuentas un poquito como desde dónde analizas. Y me gustaría preguntarte, habla sobre la cadena del comercio de la amapola y la comercialización. Si nos puedes explicar un poco a grandes rasgos cómo sucede esto, quiénes están involucrados y en qué medida. Y también otra parte que me parece muy interesante es la incertidumbre que esto genera, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué cantidad de información tiene cada quien dentro de esta cadena?
y cuáles son las conclusiones y las repercusiones de eso. Bueno, muchísimas gracias por cederme el uso de la voz y gracias a todos por participar y por dejarme estar, y a Román por haber hecho este proyecto increíble. Bueno, pues en realidad yo soy socióloga, hija de antropólogos, entonces pues soy ahí como antropóloga de closet. Tengo igual un abuelo ranchero que, bueno, tuve, ya falleció, pero que me enseñó un poquito de la vida del campo, entonces como que siempre he sido un poco ranchera, admiradora de la cultura ranchera, digamos. Y esto me ha llevado pues a hacer mucha etnografía y mucho trabajo sobre contextos campesinos, sobre el campo, ¿no? En realidad pues me encanta como toda la vida rural y hacer investigación sobre esto. Entonces, bueno, pues mi perspectiva un poco sobre toda la cuestión de la amapola ha estado como muy centrada en dos provocaciones, ¿no? La primera es, por un lado, como tratar de contrarrestar las narrativas que suponen que los campesinos son amapoleros o son millonarios que tienen estos chalets en la sierra como si fuera Aspen, o, por otro lado, la otra narrativa que los ve como personas absolutamente como carentes de agencia, que siembran porque es lo único que pueden hacer, ¿no? Es decir, como una especie como de mecánica de la pobreza, en donde es la pobreza la que genera este efecto casi automático, ¿no? De sembrar amapola. Yo creo que no son ninguna de las dos cosas, ¿no? Por un lado, la primera perspectiva es estigmatizante y tiene una idea como muy, una narrativa como muy ingenua, ¿no? De cómo funciona realmente el narcotráfico y de los beneficios económicos que se obtienen de él. Pero por otro, también la otra narrativa acerca de que habla de los campesinos amapoleros como estos pobres sin agencia, pues también creo que es hasta cierto punto como incluso un poco clasista, ¿no? En el sentido de pensar que la gente campesina no tiene, digamos, la capacidad de hacer, la capacidad de imaginar, la capacidad de elaborar estrategias, ¿no? Que tienen hábitos de consumo, que es decir, como toda la complejidad propia pues, de cualquier persona y de cualquier grupo social. Entonces, pues como estoy interesada en eso, en un poco contrarrestar estas dos narrativas, lo que pasó fue lo siguiente, pues yo me empecé a hacer como esta investigación y de repente me empecé a dar cuenta que efectivamente muchos de mis interlocutores sí elaboran estrategias para controlar un poco los precios, ¿no? O para incidir, digamos, en la fijación de los precios y analizar esto, ¿no? Analizar cómo es que se relacionan, digamos, con este mercado, me hizo ver que, pues que no solamente es que los campesinos no sean ni estos ricos ultramillonarios, ni estas personas sin capacidad de decisión, pero que también son capaces de incidir o de cierta manera como de participar, ¿no? De modo creativo en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, toda esta cuestión me ha llevado como a analizar un poco cómo se va configurando toda una serie de estrategias que son desde políticas, ¿no? Estrategias políticas en donde vemos que los amapoleros colectivos de personas que negocian, por ejemplo, con los compradores, con grupos criminales, a veces para poder fijar o acordar precios mínimos que a ellos les permitan tener una ganancia, digamos, más o menos decente, ¿no? Pero también pude ver cómo es que hay zonas en México y en Guerrero que todavía existen agentes libres, ¿no? Ustedes sabrán, ¿no? Que se habla mucho de que en México se ha dado como este proceso que Natalia Mendoza habla como el proceso de cartelización, es decir, de monopolización de los mercados de drogas, ¿no? Y entonces esta narrativa creo que sí efectivamente está muy presente y que podemos ver una organización de los mercados ilícitos muy tendiente a la cartelización, pero también todavía existen agentes libres, maneras complejas de articular el mercado de drogas y pues eso ha sido como un poco parte de lo que he querido ir explicando en mi trabajo, en mi investigación, ¿no? Cómo hay una variedad, ¿no? de cosas sucediendo, cómo es que también no es que solamente el mercado internacional de drogas determine el precio, sino que los campesinos en muchas ocasiones participan de la creación de ese precio, ¿no? Por ejemplo, también incluso la propia calidad del producto varía y eso también hace que, por ejemplo, la goma de ciertos lugares sea más cara que la de otros, ¿no?
Hay algunos, por ejemplo, pueblos que tienen fama de vender mala goma, entonces compran más barato ahí porque le ponen galleta a la goma para que sea como, para que rinda más, pues, ¿no? Pero entonces hay millones de cosas que podremos estar platicando y analizando acerca de que incluso la propia materialidad misma del producto que se vende incide en el precio, ¿no? Un poco también tratando de contestar la pregunta que hacían hace rato por ahí. Entonces, todas estas cuestiones afectan lo que obtienen efectivamente los cultivadores. Y sobre, pues, la otra cuestión que me decías, Alejandra, pues, o sea, obviamente, ya esto está muy relacionado con lo que estaba platicando Román, pues, obviamente, el tema de que sea un mercado ilícito o ilegal va generando que se incrementen, por supuesto, ¿no?, los precios. Una de las cuestiones más interesantes o más reveladoras que pude ver es como a la hora de platicar, por ejemplo, con gente que es la que tiene la interacción con esta figura que es el patrón, ¿no? El patrón sería como lo que típicamente nosotros entendemos como el prototipo del narco, es decir, del acaparador, ¿no? El que llega y compra la producción de un pueblo, ¿no? Y que se parece más, ¿no?, a lo que normalmente se presenta en los medios, ¿no? Como esta persona, pues a lo mejor con más dinero, ¿no? Con cierto tipo de influencia, ¿no?, de poder. Bueno, pues esta persona que conoce el patrón es el que se encarga, por ejemplo, de comprar toda la producción de un pueblo, ¿no? Es decir, establece un vínculo entre la demanda de un comprador, ¿no?, y la oferta de un pueblo de productores. Y bueno, ahí hay, digamos, no solamente él es el vínculo, pero hay muchas otras personas que participan de esto, ¿no? Entonces, como una manera de asegurarse que nadie sepa la identidad de nadie, pues es efectivamente ir multiplicando la cadena de intermediadores, ¿no? Porque así el patrón solamente ve a otra persona, esta otra persona a su vez se asegura de que nadie en el pueblo sepa que él es el que está teniendo el negocio con el patrón, entonces va y le pide a un amigo, oye, consígueme la goma, a su vez, así se va haciendo esta cadena, y el punto es que cada una de estas personas se va quedando con un porcentaje, por lo tanto los precios se incrementan, pero también, a pesar de que se incrementen, pues el precio que reciben o el dinero que reciben los productores es menor, ¿no? Aún así, pues lo siguen haciendo porque sigue siendo más rentable que otros cultivos, evidentemente, ¿no? Entonces, pues digo, no quiero acaparar la palabra, no sé si ya me pasé del tiempo que le dan a la gente, pero entonces lo voy a dejar aquí, pero pues podemos seguir platicando por acá. Buenísimo, Irene, muchísimas gracias. Me parece súper interesante lo que mencionabas desde el principio, ¿no? O sea, no es ni un extremo de estos mitos del riquísimo, ni tampoco como de esta persona sin agencia. Y me parece también súper padre cómo cerraste hablando de la falta de información y cómo creo que en buen sentido también, digo, en buena medida también la informalidad del mercado al ser ilegal o al ser informal tal vez solamente, es lo que genera estas informaciones parciales, ¿no? Y deja a la gente como muy expuesta a quien sí tiene la información completa. Y creo que esa es una perfecta manera de ir al siguiente texto, que es el de Cecilia Farfán, que se llama Sinaloa no es Guerrero, y creo que justamente aterriza mucho de esto de cómo se diferencia esa parte informal con una economía que también está muy apoyada por partes formales. Y Ceci, qué gusto verte también. Me encantaría igual que nos cuentes un poquito desde dónde ves y analizas. Y también me gustaría que nos hables un poco sobre, en tu texto mencionas la infraestructura que existe en Sinaloa, esta parte menos cinematográfica, ¿no? Y que me lo imagino como la burocracia de la amapola tal vez. Pero ¿qué son estos como canales o carriles que ya existen en Sinaloa que permiten que también la parte de la amapola pueda correr sobre ellos de manera más tersa y quizá con menos contratiempos y menos, pues estas partes como de cálculos que mencionaba Irene? Muchas gracias. Quisiera antes mencionar que en el Centro de Estudios México-Estados Unidos estamos muy contentos de ser parte de este proyecto y yo, evidentemente, a título personal también de ser parte de esta investigación que además en USMEX conecta dos temas que nos parecen de la mayor importancia. Por un lado, los efectos de estas políticas punitivas hacia las drogas y también, por supuesto, la pérdida de vidas humanas en Estados Unidos como consecuencia de la sobredosis. Yo soy internacionalista, me he enfocado en querer entender los modelos de negocios del crimen organizado y desde ahí, digamos, veo el mundo.
Efectivamente, como mencionas, mi texto se enfoca, digamos, en este valor agregado que existe en Culiacán, y Marcos Vizcarra está aquí y él, digamos, les contará la parte de la sierra de Sinaloa, pero yo lo que quería hacer efectivamente era dar cuenta de estos procesos que no son necesariamente a los que les escriben un corrido. Nadie le va a escribir un corrido a una carretera, pero me parece que es igualmente importante poner atención a estos procesos. En Sinaloa hay una complejidad económica importante que no existe en Guerrero y en Nayarit. Y por complejidad económica me refiero justamente a estas capacidades que tiene la economía sinaloense de generar un mayor ingreso y de tener un mayor crecimiento. Cuando vemos estos indicadores a nivel nacional, Sinaloa está, digamos, muy bien colocado a nivel nacional, pero además muy por arriba de Nayarit y Guerrero. Si vemos otro índice, por ejemplo, el índice Doing Business que publica el Banco Mundial, que también clasifica a unidades subnacionales, y en este caso Culiacán ocupa el lugar número 5 a nivel nacional. Es decir, Culiacán es considerado un lugar ideal para hacer negocios, por un lado por las regulaciones que existen, pero también por la protección que hay, digamos, a los derechos de propiedad. Y esto genera que la economía, digamos, ilegal que existe en Sinaloa opere en un contexto de negocios que legalmente, o sea, que ayuda, digamos, a las economías legales. Y aquí quisiera resaltar tres cosas. Por un lado, o sea, cuando hablamos de Sinaloa, generalmente pensamos en este mito narco, pero nunca pensamos que Sinaloa es uno de los productores de alimentos más importantes del país. ¿Y esto por qué importa? Porque está conectado con otras economías. Es una economía que está pensada para la exportación. Y esto quiere decir que le va a ofrecer ventajas muy importantes también a personas que participan en las economías ilegales. Cuando hablamos de la producción de heroína en Sinaloa, nuevamente hay como el querer enfocarse quizá en historias individuales, pero uno de los hallazgos más importantes que me parece salió de esta investigación fue uno, que a pesar que son lugares de difícil acceso, existen también compañías legales, estos taxis que dan servicio en estas zonas serranas que también ayudan a que se haga un producto como la goma de opio. Entonces, por un lado, aunque son lugares quizá donde no llegan los servicios del Estado, al mismo tiempo son lugares que sí están muy conectados con las economías ilegales. Y el otro punto que me parece fascinante que salió de esta investigación fue que al precisamente indagar sobre el papel de Culiacán, uno de los aspectos fundamentales que señalan es la construcción, o más bien cuando se completó esta carretera que conectó a Mazatlán con Durango. Y esta carretera es fundamental porque conecta Sinaloa con la frontera con Estados Unidos en Tamaulipas vía Matamoros. Es decir, conecta Sinaloa con todo el noreste mexicano. Y esto, ¿qué nos quiere decir? Bueno, que abre más mercados. Por un lado, no solamente reduce el tiempo de traslado, hace que ya no sea necesario pasar por esta vía famosa que se conoce como el Espinazo del Diablo, y simplemente una vez más resalta que aquellas ventajas que existen para la economía legal también le da ventajas a la economía ilegal. Y en ese sentido, si mañana despertáramos en un México donde la amapola es legal, Sinaloa estaría muchísimo mejor posicionado que Guerrero y Nayarit, por ejemplo, para aprovechar estas ventajas. Cierro con eso y seguimos la conversación. Muchas gracias, Cecilia. Justamente ahora que mencionas lo de la carretera y lo de las, digamos, lo de las economías que existen y cómo estas ayudan a la parte de la amapola, presento a Marcos Vizcarra con su texto Migración entre Triángulo Dorado y Culiacán, que pues está muy relacionado, ¿no? Y me gustaría mucho que Marcos también nos cuentes, igual, mucho gusto verte acá, Marcos, pues desde dónde registras y documentas la realidad, y que nos platiques sobre lo que leí tu texto. Me pareció fascinante cómo haces la comparación entre las migraciones por motivos de gente que está buscando trabajo en mercados legales, digamos, o lícitos, y la comparación que es muy similar o paralela a quienes lo hacen en los mercados ilícitos. Entonces, si nos cuentas un poquito de eso a partir de los cambios en el precio de la amapola y lo que has observado. Muchas gracias. Pues Alejandra, muchísimas gracias. Me da mucho gusto verte también realmente. Les comentaba a los plebes aquí que estaba hasta emocionado porque iba a estar plus 20, ¿no? Muchas gracias a Cecilia y muchas gracias a Román, a Vania, que confiaron mucho en nosotros, en Espejo.
Yo soy reportero, soy periodista en Sinaloa, trabajo y escribo para Revista Espejo en Culiacán, además soy colaborador del diario Reforma en la Ciudad de México, desde Sinaloa, y también formo parte de un colectivo de periodistas que se llama ¿Dónde van los desaparecidos? Y bueno, o sea, el trabajo que nosotros realizamos fue irnos, adentrarnos a este entorno, este previo de lo que Cecilia bien nos platica hoy aquí, y que es justamente las comunidades amapoleras de esta región del Triángulo Dorado, ¿no? Una región que se ha caracterizado por ser muy estigmatizada a partir de los diálogos que se han desarrollado principalmente entre la década de los 90, los 2000, y partiendo de que las personas que viven allá, como bien lo decía anteriormente Irene, por ejemplo, se han señalado como los grandes narcos, ¿no? Como los que viven en un imperio. De pronto podemos imaginar castillos arriba de las montañas, podemos imaginar que existe una red privada de transporte de lujo, y en fin, ¿no? O sea, que arriba en las montañas existe todo una caracterización de película, ¿no? Pero no es así, la realidad es muy distinta. Incluso el Coneval establece que son las regiones o la región más pobre de Sinaloa, siendo un estado muy rico en alimentos, como bien lo menciona Cecilia, pero es una región muy carente, no solamente en Sinaloa, sino también lo que corresponde a Durango, y que está más cercano a Sinaloa que Durango mismo, lo que corresponde a Chihuahua. En esta parte del triángulo son zonas que son que están en una precariedad constante. Ellos, los pobladores, los campesinos, que es yo creo la forma más necesaria de llamarles campesinos, se han envuelto o han estado en esta situación, como lo han mencionado autores, entre ellos Alberto Shinagagua, que fue periodista aquí en Sinaloa e historiador. Se han embriagado, por decirlo de alguna forma, en esta parte del peligro para poder seguir desarrollando la amapola, para poder seguir desarrollando la marihuana, a partir de que es lo único que les puede dar trabajo a ellos, digo, que les puede dar algo de ganancia a ellos, partiendo también de que ellos son una parte la parte más noble de la cadena y al mismo tiempo la más necesaria. Sin ellos no existe el cultivo de la amapola ni de la marihuana, y por lo tanto los acopiadores o estos personajes a los que le llaman coyotes en el término agrícola, y que se dedican a reunir toda en este caso, por ejemplo, la goma de opio o la hoja de la marihuana, ellos parten y ellos llegan con un precio. Ellos realmente son los que están imponiendo un precio. También, y teniendo en cuenta o tomando en cuenta que arriba de ellos o con ellos existen también personajes a los que les van y les venden o les dejan esta goma para transformarla en heroína, en convertirla en esta gran industria. Y partiendo de esto, lo que establecen precisamente reportes del Estado del Gobierno de Estados Unidos es que no solamente es combinarla con la heroína, ya no es hacerlo de heroína, sino también combinarlo con otras drogas como el fentanilo, por ejemplo. El tema aquí es que esas personas que viven en esa región, como sobreviven o subsisten mayormente del tema de la amapola, cuando el precio o los precios bajan, pues esas personas suelen desplazarse de una manera forzada, hacia comunidades, hacia ciudades donde pueden tener una mayor estabilidad económica. Hablo particularmente de Culiacán, por ejemplo, que es donde Cecilia ya previamente comentaba, existe también ya toda una plataforma de negocios que ya está bien establecida principalmente en el campo, y es justamente donde se va a trabajar el jornal diario o buscar ese jornal que ronda más o menos entre los 100 pesos, 80 pesos a los 200, 250 pesos, de acuerdo a la fábrica o de acuerdo a la empresa para la que trabajen, ¿no? Que es mucho menos en contando ya haciendo toda esta contabilidad al mes. ¿Qué te gusta? Unos 3,000, 6,000 pesos que pueden llegar a ganar al mes. Es mínimo en comparación a lo que pueden llegar a ganar sembrando amapola con un buen precio. Nos tocó esta vez cuando subimos a una región del Triángulo Dorado, particularmente a lo que corresponde a Tamazula. Los pobladores nos hablaban de que el precio llegó a estar hasta los 6,000 pesos el kilo de la goma, pero ahorita en este momento se encuentra a 18,000, que es un costo considerable para ellos, y eso les ha permitido regresar a sus comunidades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Acá en Culiacán, por poner un ejemplo, existe una red de trabajos, entre ellos el trabajo de Uber o el trabajo de chofer de Uber, pues,
o el trabajo de pizzeros, de repartidores de pizza, ahora que está muy de moda y que está en boga, pues el tema de la repartición de comida a través de esas aplicaciones. Ellos llegan y prefieren trabajar acá, pese a vivir en condiciones incluso paupérrimas, en cuartos pequeños, hacinados con varias personas, con una alimentación muy precaria, partiendo de que allá en la sierra también pueden tener la alimentación se da hasta en los árboles. Acá en Culiacán no es así. Acá en Culiacán sucede que pueden llegar a dormir incluso en la calle si no tienen un techo. Esas personas prefieren vivir incluso así de esta manera porque existen también dos factores que son también importantes a tomar en cuenta. El primero, que es el tema económico, y el segundo, que es el tema de seguridad. Ellos ahí arriba siguen siendo estigmatizados. Las autoridades, en este caso el ejército, sigue llegando a esos lugares, a sus casas, sigue batiendo sus enseres, sigue destruyéndoles, sigue robando. Existen múltiples violaciones de derechos humanos. Y con esto nada más concluyo. Y creo que la dinámica de llegar allá fue muy interesante e importante hasta para poder comprender esta realidad que ellos le llaman, ¿no? Cuando lo que decía al principio, se han creado tantas historias que se ponen como escenas de película o como escenarios de película, que cuando uno llega allá vive todo lo contrario, pero previamente cuando, por ejemplo, nosotros estábamos queriendo subir a la sierra, teníamos de dos, ¿no? Contratar a alguien que conociera el lugar o hablar directamente con los pobladores. El contacto que nosotros pudimos hacer en Revista Espejo fue con personas que anteriormente nos habían solicitado que fuéramos por estas violaciones de derechos humanos a propósito, estas acusaciones de violaciones de derechos humanos. Llegar, nos documentamos y nos quedamos con contactos. Cuando les hablamos y les planteamos el tema de lo que queríamos hacer, la respuesta de ellos fue, o la pregunta como respuesta de ellos fue, entonces ustedes quieren recuperar o quieren presentar lo que es la realidad. Y mi respuesta fue inmediatamente sí, quiero documentar esa realidad. La respuesta para llevarnos al lugar, hacia estos pueblos, a los campos de amapola, fue prácticamente inmediata. Ellos están ávidos y ellos están necesitados a que toda esta narrativa que está construida alrededor de ellos, esta estigmatización sea destruida, porque los campesinos allá arriba tienen un problema muy grave económico, social, de seguridad, de todo, ¿no? Bueno, y nada, fue prácticamente lo que nosotros hicimos, lo que nos tocó comentar, lo que en esta primera parte, como se ha mencionado también desde Romain, esta es la primera parte de este dossier, donde vamos a seguir continuando y vamos a presentar más de este proceso. Muchísimas gracias, Marcos. Sin duda interesantísimo y además, conforme vamos avanzando con cada ponente, siento que cerrando un poco el ciclo y llegando como a entender todo el proyecto en su conjunto. Y ahora que mencionas la parte ilícita y la parte que termina afectando a los campesinos, ya que empezamos por el mapa, por las distinciones del problema, llegamos a la parte de que sigue siendo ilegal, ¿no? Y creo que es una manera súper padre para aterrizar con Nathaniel Morris y su texto de integración y resistencia. Me gustaría mucho, Nathaniel, que igual nos contaras de dónde analizas y documentas y que hables de esto que comentaba Marcos, ¿no? De cómo se relaciona lo que tú escribes sobre la identidad de las personas que se han dedicado a este comercio, a esta siembra, y cómo eso se contrapone con las intervenciones después militares que ha generado estos abusos a derechos humanos. Muy bien, pues muchas gracias. Y buenos días a todos. Soy Nathaniel Morris. Por formación soy historiador inglés. Soy nacido y crecido en Londres, Inglaterra. Ahora trabajo en UCL en Londres y pues soy historiador y etnohistoriador. Trabajo en las comunidades indígenas de lo que se llama el Gran Nayar, allá en las sierras de pues, el norte de Jalisco y el norte de Nayarit, el sur de Durango también. Y pues bueno, esto de intentar conocer y estudiar la historia de estas comunidades indígenas implica hacer el trabajo de campo etnográfico, igual como el trabajo de archivo. Por eso he estado mucho tiempo en la sierra y en estas comunidades donde la gente pues siembra amapola para vivir. Y
por eso agarré pues la onda pues de cómo viven la gente y pues empecé en este viaje. Y entonces pues en la sierra, pues en muchos lugares indígenas del país, de México hoy en día, la amapola es súper importante económicamente y porque pues es una fuente pues de ganancias de dinero en efectivo para poblaciones muy marginalizadas y sin muchas opciones. Y esto significa muchas veces pues que las regiones donde siembran la amapola son de regiones que cuentan con más población indígena, porque muchas veces los indígenas son los más marginalizados de todos. Y la Sierra de Nayarit, que es el patrio del pueblo indígena Nayari, mejor conocido en castellano como los Coras, es un ejemplo muy claro de una región donde ya por muchos años mucha gente vive del trabajo de sembrar y drayar la amapola, porque realmente no hay mucho más que les permite complementar la práctica de la agricultura de subsistencia, que tiene siglos o hasta miles de años ahí, con algo que les den chance de ganar dinero en efectivo para participar en el mundo moderno, ¿no? De comprar gasolina, cuadernos para sus niños que tienen que asistir a la escuela y pues todas las cosas normales, ¿no? Que ocupan dinero. Y pues casi no hay nada más que la amapola que les permite ganar efectivo así, porque se hace falta mucho la infraestructura y la historia de los programas de desarrollo ahí es que siempre beneficiaron nomás un puño de mestizos y un puño de caciques Nayari, pero la mayoría de la gente no ganaron nada de los programas del gobierno. Y así no debe sorprendernos ver que la importancia de la amapola, la importancia económica, ahora ha trascendido lo económico y también las ganancias de la venta de opio ayudan a las familias Nayari seguir siendo Nayari, ¿no? Sin eso sin el dinero que viene de la siembra de amapola, pues tienen que salir de la sierra y salir de sus comunidades, ir a la costa o a las ciudades para trabajar en lo que pueden y muchas veces pues esto implica dejar buena parte de su identidad como campesinos, su identidad indígena y pues los lugares ancestrales, todas sus costumbres, sus fiestas y todo eso. Y entonces pues los que siguen estando en la sierra, pues siembran amapola para poder seguir en la sierra. Y pues enfrentan muchísimos problemas porque pues obviamente es ilegal sobrevivir así. Y entonces en algunos sentidos la guerra contra de las drogas en lugares como la Sierra de Nayarit también constituye una guerra en contra de la identidad indígena. Y irónicamente eso ha contribuido en transformar las identidades indígenas de la gente en un mecanismo de defensa en contra de la dominación violenta del Estado y también de los sicarios y otra gente que quieren y siempre han querido dominar a estas comunidades indígenas Nayari. Pero a la vez, pues, el cultivo de la amapola ha impulsado cambios importantes sociales y culturales y políticos en las comunidades nayaris. Y algunos nayarites se transformaron en productores y hasta comerciantes especializados en el opio, en vez de agricultores de subsistencia que a un lado siembran un parcelito de amapola. Y así que pues hablan todavía su lengua indígena, pero no se autodefine ante todo por su apego al costumbre, las fiestas y ceremonias y peregrinajes y todo eso. Y entonces, pues, el cultivo de la amapola es como una arma de doble filo, pues, ayuda en algunos sentidos a la gente indígena en la Sierra de Nayarit seguir reproduciendo su cultura, pero también cambia su cultura.
les da como mecanismos con que defenderse frente a las presiones del mundo exterior, presiones culturales, presiones como de pues, gente armado andando ahí, pero también pues causa transformaciones importantes en esta misma cultura que están intentando defender. Y entonces, pues, estudiar bien y entender bien todo lo que significa el cultivo de amapola en la sierra de Nayarit y ahora como la caída dramática en el precio de la goma ha afectado a los Nayarite, porque ahí el precio no ha subido para nada en los últimos meses, están pagando como 2,000 pesos al kilo, en contraste con Guerrero o Sinaloa. Pero nos muestra como algo muy local y supuestamente tradicional, hasta como la identidad indígena puede ser influenciada por la participación en el mundo del narcotráfico, ¿no? Un mundo moderno, capitalista, transnacional. Y esto, pues, ilustra el choque, y no solamente en la Sierra de Nayarit, pero en gran parte de las tierras indígenas del país, entre reconciliación y resistencia, inclusión y autonomía, y moderno y lo tradicional. Y pues con eso cierro. Muchísimas gracias, Nathaniel. Creo que es súper interesante también empezar a entender todo esto de las intersecciones y las identidades, ¿no? Y cómo un tema tan complejo, evidentemente no solo es diferente geográficamente y con las instituciones que existen, sino también con las identidades de la gente que las vive, ¿no? Y bueno, pues en este caso, súper interesante entender la identidad indígena y cómo esta se relaciona con la producción de amapola en Nayarit. Y en ese mismo sentido, creo que lo que nos va a contar Vania con la montaña de Guerrero va a ser muy ilustrativo con respecto a cómo las mujeres viven también el tema de amapola, en este sentido, en otra parte, pero también desde otra identidad, ¿no? Entonces, Vania, te cedo la palabra. Muchas gracias. Yo quiero resaltar como esta convocatoria al diálogo entre periodismo y academia. Es muy importante también la participación de México Unido para ampliar esta mirada. Pues en este caso, gracias por la pregunta. Es un reportaje que se da por... Yo soy periodista de formación, me acerqué al tema de la amapola justamente bajo el argumento que nos reúne el día de hoy, que es en 2013 hubo una tormenta tropical y un huracán, Ingrid y Manuel, y yo descubrí por otra cobertura las plantas de amapola como reportera. Entonces, a través como de esta mirada, yo quiero aclarar que no he cubierto el cultivo desde la erradicación, por ejemplo, nunca he estado con el ejército en un cultivo, en este tipo de coberturas desde el periodismo. Entonces, bueno, retomar este reportaje que yo hice sobre las mujeres de la amapola, pues también trata un poco de, retomo las palabras de Irene en cuanto a las categorías, como de explicar quiénes son estas mujeres de la amapola y un papel que normalmente pensaríamos que no es activo, pues darle esta dimensión pues de relevancia que tienen las mujeres en el cultivo. Mencionar que la montaña de Guerrero en estos últimos 15 meses, pues hemos estado yendo a 2 regiones, a la montaña y a la sierra, a varios municipios. Y es muy importante mencionarlo porque en el estado de Guerrero se concentran 2 partes. Esta es la parte indígena, la parte de la montaña, que también comparte intersecciones con la investigación de Nathaniel en cuanto a la importancia económica que tiene en el lugar. Y en segundo lugar, creo que destaco mucho este diálogo que nos convoca a medir estas variables y también a dar como desde la metodología de la investigación a la complementariedad que debe tener el periodismo. Yo voy a hablar también en el texto que voy a publicar en pie de página y en Amapola Periodismo Transgresor, este que tú mencionas sale de las mujeres, sobre algo que intersecta el informe de Román, y retomo un punto con el que él empieza con esta palabra bíblica del maná, del manjar milagroso que representa la amapola. Y pues bueno, me voy a centrar como en platicar también de las 4 generaciones que ha representado para Guerrero, pero desde la gente, desde quiénes son, desde de la no tecnificación del campo, de esto que hace falta, como bien lo mencionaba Paula al principio,
de impulsar otro tipo de cultivos porque es un campo muy fértil, pero sin embargo que ha sido descuidado durante más de 40 años, porque efectivamente esta subvención que representa este milagro, que representa este milagro o esto que podría ser un manjar que les da de comer a todas estas personas, pues a la fecha, a casi 50 años, las mantiene en condiciones de pobreza estructural, cabe decirlo, pero también de marginalidad institucional. O sea, en este proyecto quiero destacar que parte de las revelaciones, pues es como conjuntar toda esta línea de tiempo y alejarnos de la mirada en donde analizamos estas comunidades de Guerrero, en mi caso, porque yo soy periodista formada en Guerrero y mi acercamiento al tema tiene que ver específicamente con la zona indígena, pero acercarnos en este caso para conocer incluso que la pandemia únicamente vino a evidenciar que la gente sigue sembrando la amapola, y a lo mejor retomo parte de la respuesta de la primera parte, pues porque no tiene rentabilidad otro cultivo y tampoco hay inversión, es completamente contrastable en este periodo de tiempo de más de 40 años de la federación o del estado, en este caso de Guerrero, para completar cadenas productivas. Por ejemplo, en Guerrero hay cadenas productivas importantes como el mango, están cadenas productivas como el café, y sin embargo vemos que pues esta ausencia de Estado pues pone a la gente a tener que resolverse sus necesidades aún en contextos difíciles. Destaco este diálogo que tenemos porque a mí me permite como periodista profundizar la mirada en estos ángulos que quizás ya me había trazado en otros momentos cuando publiqué algún texto de los niños que rayan amapola en el Universal y que me di cuenta de que las familias enteras se vuelcan al cultivo porque se ahorran peones, se ahorran esta mano de obra que a lo mejor en estados como Sinaloa o en estados como Durango pues vemos muy puntual. Otra cosa que quiero destacar pues es la parte en la que vamos a hablar en abril en este proyecto, pues que es la de la erradicación. Y aquí quiero utilizar como esta parte del ejército, Ale, para contestar la parte de las mujeres, ¿no? Tenemos que checar en estas 4 generaciones, en el caso del estado de Guerrero, pues las variables, ¿no? Pues ha habido guerrilla, es un estado que contiene el mayor número de municipios con grupos de civiles armados a la fecha, y entonces, pues me quiero concentrar como también en estas secuelas que dejan los momentos históricos y que gracias también a que soy pues parte del programa Noria para las Américas, pues también pude profundizar en estas variables de pensar quiénes gobernaban en tales periodos y cuál era la intención como de tener controlado a través de la militarización estas comunidades. Son testimonios valiosos que nos cuentan como hasta la forma en la que empieza a rayar la gente. Dicen que, por ejemplo, en una historia llegan en los 80s, gente de Sinaloa a la parte de Coyuca de Catalán, que es una parte del filo mayor que contempla 14 municipios sembradores de amapola tan solo en el estado de Guerrero. Y entonces empiezan a contar como esta parte de Sinaloa hacia Guerrero, y nos permite que chequemos este informe, que chequemos como todo el dossier, los 6 capítulos, y comprendamos que el fenómeno se interconecta hacia las necesidades básicas de la gente y que además pone en mayor vulnerabilidad a estos territorios indígenas. En el caso de las mujeres, en tiempos históricos de persecución del ejército, cuentan en el caso de la Sierra de Guerrero, los hombres tenían que huir cada que iba a alguna campaña militar y eran las mujeres las que se encargaban no nada más de la manutención de la familia en cuanto a los cuidados, sino ellas sabían cómo rayar la amapola, sabían cuándo tenían que sembrarla, sabían como todo este periodo de 3 hasta casi 4 meses, en donde también retomo la parte de Irene. Ellas sabían perfectamente que el producto podría ser pesado, pues le echaban piedras o le echaban otras cosas, porque empezó a hacer un acopio local en los territorios, pues hace unos 40 años, y pues allí creo que es importante todos los resultados que tenemos de este proyecto, porque nos permite sistematizar todos estos hallazgos que en mi caso pues tuve pues por otros acercamientos que no tienen que ver necesariamente con ángulos de violencia y seguridad. Y creo que en este caso pues nos permite también profundizar en el momento actual, ¿no? ¿Por qué la gente sigue sembrando amapola? Pues me regreso a todo lo que ya han profundizado los investigadores del dossier, y creo que también convocaría a otros periodistas a esta mirada, ¿no? A que hagamos
de la amapola, no el cultivo ilícito, sino la ventana a meternos a las realidades ya planteadas por todos los aquí presentes, y también a poner esta mirada de género que me parece muy interesante, me parece muy importante y reivindica el papel de las mujeres en el campo, pero también en la búsqueda de un sustento en las familias, que en el caso de Guerrero, pues se reduce a eso. También rápidamente quiero mencionar que en Guerrero está pendiente se impulsó en 2015 también una ley que hablaba de la legalización de la amapola, que no tuvo ningún eco, ninguna resonancia, porque todavía es algo de lo que no se sabe, todavía no sabemos los caminos, y creo que esta posibilidad de que estemos periodistas, que estemos investigadores, que hay organizaciones expertas en este tema, pues nos abre un panorama interesante para adentrarnos a esos territorios cruzados y conocer realidades distintas. Muchísimas gracias, Vania, y gracias a todos por exponer estas preguntas, bueno, más bien sus investigaciones a partir de las preguntas donantes, y compartirnos también un poquito de ustedes para que los conozcamos y entendamos por qué es tan rico y tan complejo este proyecto. Ahora sí voy a abrir las preguntas al público. Para el público me ayudarían un montón si pudieran poner a quién es dirigida la pregunta, porque, bueno, como pueden ver, son muchas perspectivas y muchas personas en el panel. Pero voy a empezar por algunas que puedo yo dirigir a quien considere, o si quieren ustedes levantan la mano, o Román, tú como editor deciden quién es la mejor persona. Voy a empezar con una de Anne Deslands, que pregunta: de los mitos y la agencia de los amapoleros, ¿cómo podemos representar la perspectiva y la agencia de ellos en nuestro trabajo? Yo noto que puede ser difícil debido a las preocupaciones de seguridad, pero por supuesto no es imposible y definitivamente imperativo. Pienso que puede ser Irene, pero como ustedes quieran, no sé, aquí. Adelante, Irene. Sí, pues digo, yo creo que una de las cuestiones fundamentales para entender la agencia es pues solamente como que escuchar a la gente, ¿no? O sea, yo creo que cuando yo veo mi trabajo es como una cosa esquizofrénica, porque honestamente, o sea, creo que la etnografía es eso, es ir a escuchar lo que te dicen, y eso que te dicen puede llevarte por un montón de rumbos, entonces terminas trabajando temas y cosas que no necesariamente habías imaginado al principio, ¿no? Y por ejemplo, o sea, como que una de las cosas que he descubierto pues es eso, ¿no? O sea, que algo que parecía tan simple como que yo llegué al campo suponiendo que había una cosa que se llamaba goma de opio y que eso era lo que se traficaba, pues siempre empieza a ser más problemático cuando empiezas a abrir la caja, ¿no? La caja negra de qué es la goma de opio, y entonces resulta que la goma pues es diferente, que alguna goma es mejor que otra, como estaba platicando también Vania, ¿no? Que la gente le pone cosas para que pese más, que a lo mejor el tiempo de cosecha es un lugar y otro en otro lugar, ¿no? No sé, es decir, como que cualquier, digamos, cuestión de este tipo creo que se presta para entender la agencia, no como, ni siquiera como estos grandes procesos, así como de ultramovilizaciones, ni revoluciones, o sea, son cosas cotidianas, pequeñas, que están ahí todo el tiempo y que merecen ser dichas. Entonces, cuando yo estoy hablando de agencia, estoy pensando en eso, ¿no? En procesos micro de resistencia, como un poco en lo que platicaba Nat, o simplemente como una apropiación o capacidad de negociación, por ejemplo, con el ejército, de matarle un poco al general, ¿no? Es decir, como, o sea, creo que en ocasiones como que atribuimos, o sea, una mirada, o sea, pensamos que ser críticos equivale a atribuirle una capacidad monstruosa al Estado, a los acaparadores, y efectivamente tienen una capacidad brutal, pero eso no quiere decir que no exista siempre como una capacidad de negociación, de significar, ¿no? Al poder, ¿no? De pensar cómo te mueves en torno a él, ¿no? Entonces, para mí la agencia es sobre todo una perspectiva del analista y algo que se resuelve hablando y escribiendo de determinada manera y de estos procesos. Muchísimas gracias, Irene. Voy a empezar, voy a retomar otra que también está dirigida para ti o para Nathaniel, retomando el punto. En Nayarit, ¿considerarían que quienes cultivan amapola se involucran más en la etapa de procesamiento y distribución de droga, integrándose a grupos del narcotráfico, o por el contrario, se involucran marginalmente en la cadena de producción o distribución? Es de Paula Santoyo.
Pues bueno, de lo que sé yo sobre la situación en Nayarit, son muy pocos los que trabajan en esto de procesar y elaborar heroína o lo que sea de la material prima, ¿no? De esto de procesar la goma. Creo que la mayoría de los laboratorios están en Tepic, en Jalisco, Jalisquillo, que es un pueblito, bueno, casi parte ya de Tepic, o traen la goma hasta los laboratorios de Sinaloa. En la sierra lo que sí hay es participación local de jóvenes indígenas que pues se juntan con como los comandos armados por falta de fuentes de trabajo, por ejemplo, porque el precio de la goma está bajísimo, pues juntan igual como algunos van a trabajar como soldados en el ejército, otros se juntan con grupos de gente armado. O son contratados para servir como halcones o sicarios o no sé qué. También hay otros que ahora van como peones, ¿no? A trabajar en los campos de amapola que hay en otros estados. Gente que migran hasta la sierra de Durango o la sierra de Chihuahua para trabajar como jornaleros en los campos de amapola. Y en ese sentido también pues tiene un contacto mayor con los, bueno, con las organizaciones delictivas que tienen el control de las plantaciones de amapola ahí. Pero sí, de esto de procesar la goma, de ser, trabajar con los químicos, pues casi de lo que sé yo, pues no hay mucho de eso en la sierra todavía. Buenísimo, muchas gracias, Nat. Otra pregunta recurrente en el chat de preguntas y respuestas es sobre el precio de la amapola. ¿Qué hace, qué informó el cambio del precio y cuál es su relación con el fentanilo? Esta no sé. Si quieres, intento dar una respuesta un poco más convincente de la primera. Pues creo que realmente el precio de la goma depende de muchísimas variables, ¿no? La demanda y la oferta, básicamente la demanda está en Estados Unidos y en Canadá por heroína, ¿no? O sea, eso es el dato claro base, ¿no? O sea, Estados Unidos y Canadá consumen la heroína que se produce en México. Lo que vimos en los últimos años efectivamente es que la introducción del fentanilo como nuevo producto de consumo ha trastornado el mercado de consumo de la heroína en Estados Unidos y Canadá al crear una nueva demanda por un nuevo producto. Lo que es importante ahí recordar es que, y eso no lo digo yo, sino la gente que trabaja con consumidores, con vendedores a nivel de calle, tanto en la frontera, por ejemplo, de México con Estados Unidos, y hay mucha gente haciendo investigación muy valiosa, y en Estados Unidos y en Canadá, dicen que lo que el consumidor compra y compró durante muchísimos años, ni siquiera sabía lo que venía dentro del producto, ¿no? La gente pedía heroína y dentro del producto nadie sabía muy bien lo que había. Poco a poco se dieron cuenta de que efectivamente se estaba mezclando el fentanilo con la heroína, en particular con heroína blanca, la que le dicen China White, que se produce en México, que es más refinada, ¿no? Y que es blanca, entonces se mezcla más fácilmente. Esa es la primera idea. Lo que nos dice la misma gente, y de hecho publicaremos en las próximas semanas una entrevista cruzada con esta banda que trabaja tanto en la frontera como en Estados Unidos a nivel de calle, es que las costumbres de consumo en Estados Unidos evolucionan a medida en que la gente, por ejemplo, vuelve a pedir heroína. La gente empieza a saber usar mejor el fentanilo, pide fentanilo, pero lo sabe manejar mejor. El producto viene más claro de alguna forma, en el sentido de que sabemos mejor lo que están haciendo, lo que están vendiendo. Entonces ahí lo que podemos suponer
es que hubo un repunte de la demanda en heroína en Estados Unidos y Canadá. Es una idea que no podemos comprobar muy mecánicamente, pero podemos suponer que existe, y que hay una demanda por heroína, pero heroína casi como con trazabilidad. Es decir, que el consumidor quiere saber lo que hay dentro de su producto y pide heroína. Entonces, el mercado se adapta y los productores en México, eso sí nos damos cuenta porque estuvimos haciendo trabajo de campo en 2018, en 2019, en 2020, nos damos cuenta que de una temporada para la otra, en cuestión de 4 o 5 meses, vemos gente que no cultiva y 5 meses después vemos gente que cultiva. O sea, la adaptabilidad del mercado de producción en México, de los cultivadores, por decirlo muy simplemente, es altísima. Entonces, lo que nos queda por entender es cómo se transmite la información entre la demanda, el mercado de consumo y el cultivador y la cultivadora que producen en México. La gente que dice y que cuenta, de nuevo, explicaciones muy simples y mecánicas acerca de esto, me encantaría saber cómo tienen tanta información y me encantaría que la compartan, la verdad, porque nunca logramos entenderlo claramente. La última es que seguramente, y eso pues lo fuimos viendo poco a poco, los precios de la amapola hace 4 o 5 años seguramente estaban muy por encima del mercado. Estaban, por decirlo de alguna forma, sobrevalorados. Seguramente se fue regulando el mercado sin que sepamos muy bien cómo. Y la última es el impacto de la pandemia sobre todo esto. Y ahí es muy difícil de nuevo entender claramente qué impacto tuvo la pandemia sobre el tráfico, sobre el consumo, sobre la demanda y sobre el precio. Seguramente tuvo un impacto, pero de nuevo, o sea, el precio estaba por debajo durante 3, 4 años. No puede ser que únicamente la pandemia, que tampoco cerró la frontera con Estados Unidos, que eso también es otra idea bastante discutible, seguramente tuvo un efecto que no logramos todavía cuantificar. Entonces, lo que sí podemos decir es que el precio de la goma estaba por los suelos hace un año, estaba más o menos bien hace 7, 8 meses y hoy en día está bastante bien según las zonas. Hay distancias enormes entre precios, hay distancia enorme dentro de Guerrero. Vemos precios en 8, 9 mil el kilo, hasta precios en 20, 21 mil, y hay distancia muy fuerte entre Guerrero y Sinaloa. Y esas diferencias creo que tienen que ver con lo que mencionaba Cecilia, por ejemplo, sobre la ventaja comparativa que tienen ciertos estados y no tiene que ver únicamente con la droga, sino con toda la infraestructura comercial del estado. Eso es lo que podemos decir con los precios. La idea principal es que básicamente hay un repunte y los precios de la amapola en este momento están bastante buenos. Buenísimo, muchas gracias, Román. Voy a consolidar las siguientes 2 para lista. Olivia Sánchez pregunta, ¿por qué se considera ilegal? ¿Y qué tiene que ver esto con qué tan redituable es? Que creo que va muy de la mano con lo que está diciendo Román y creo que vale la pena puntualizar. Y la segunda que está ligada también me parece es, ¿qué tan factible es que se legalice la amapola como se hicieron con la cannabis? De Karina García. Muchísimas gracias, Alejandra, y gracias por estas preguntas. Voy a intentar ser brevísima porque responderlas requiere ir casi que a las guerras del opio y a la imposibilidad o la posibilidad muy lejana de reformar el sistema de convenciones de las Naciones Unidas. Pero bueno, básicamente, ¿por qué se ilegalizaron? Se ilegalizaron cuando formalmente se institucionalizó y se tradujo en derecho internacional el control de drogas moderno que conocemos justo a partir de los conflictos geopolíticos desatados por las guerras del opio, pero más recientemente pues con el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde había una necesidad imperiosa de controlar la economía, por un lado del opio, pero también de otros cultivos que estaban afectando de alguna u otra manera la percepción pública y la política de los estados en donde estos se estaban comerciando o se estaban consumiendo. Es el caso de la marihuana en particular, cannabis, y lo mismo sucede con la hoja de coca y con la dormidera. Están formalmente inscritas estas 3 plantas en la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas desde 1961.
Posteriormente, esta convención se reforma con un protocolo en el 72 y se incluyen sus sustancias activas o sus principales componentes activos. Y finalmente, en 1988 tenemos una tercera convención que lo que hace formalmente ya es ilegalizar el tráfico ilícito, porque a partir de la prohibición original, pues se crea un mercado negro que tiene las distorsiones económicas de las que ya hablaban todos mis colegas, porque tiene que pagar intermediarios, porque tiene que recurrir a la corrupción, porque tiene que recurrir a sobrecostes de seguridad, porque tiene que recurrir a otras maneras de logística y rutas de distribución que hacen que se encarezcan los productos conforme estos van avanzando de las zonas productoras a las zonas consumidoras. Entonces, ¿por qué se ilegalizó? Pues por una voluntad política de quien dominaba la agenda multilateral global en aquellos años, se instala en el derecho internacional y a partir de entonces ese derecho internacional no ha hecho más que evolucionar para prohibir ya no solo esas plantas, sino también sus componentes y posteriormente el tráfico ilícito que esa misma prohibición creó y volvió justamente rentable, ya no para actores legales, sino para actores ilegales y también para un comportamiento ilegal o paralegal o corrupto de las autoridades y los intermediarios en las economías lícitas, como también ya vimos en los distintos capítulos que se han desarrollado a lo largo de los años. ¿Es factible y viable legalizar la amapola como se está legalizando la cannabis? La respuesta corta es sí, sí es factible y viable, porque a diferencia de la cannabis, las convenciones internacionales de Naciones Unidas sí prevén un comercio legal de goma de opio y por lo tanto un espacio legal para el cultivo de amapola. Sin embargo, de nuevo yendo a esa geopolítica, es un comercio restringido, es un mercado restringido a una veintena de productores, porque lo que contemplan las convenciones es que esta producción se va a determinar a partir de un cálculo global de demanda. ¿Y por qué está permitido? Porque a la amapola, a diferencia de la cannabis, sí se le reconocieron usos médicos y se clasificó en esas convenciones de Naciones Unidas como una sustancia que tenía, como una planta a partir de la cual se producían sustancias con alto poder adictivo, pero que sí tenían un valor médico-terapéutico. Entonces, hay alrededor de 23 países que tienen la posibilidad de crecer, cultivar y vender legalmente amapola y goma de opio, pero como ese comercio internacional está limitado por un cálculo que se hace a partir de las declaraciones de necesidad de medicamentos que tienen todos los países del mundo ante Naciones Unidas, se establece cada año cuál es el tope de toneladas de goma de opio que se pueden producir. Los países tienen cuotas de importación de esa goma de opio y a partir de ahí se producen las medicinas que todas y todos consumimos, sobre todo para el control del dolor o para los cuidados paliativos. Entonces, regresando a la respuesta corta, se puede porque está previsto en el derecho internacional que esto suceda. A diferencia de la marihuana, sí, no se puede porque para lograrlo se tendría que ampliar la demanda global, se tendría que llevar un proceso de solicitud ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tendrían que aceptar que hubiese un nuevo productor y a partir de eso se tendría que crear una institucionalidad muy específica para regular la producción, la importación, la exportación, la generación de goma de opio, etcétera, etcétera. Y todo tendría que ser canalizado única y exclusivamente al mercado legal de producción de medicinas y fármacos para el dolor. Entonces es un camino largo, es un camino que pasa ya no solo por la voluntad política y la legislación nacional, sino que tiene implicaciones importantes también a nivel internacional. Buenísimo, muchísimas gracias, Lisa. Se nos acabó el tiempo, quedaron muchísimas preguntas en el tintero, lo cual significa que evidentemente hay mucho interés en un proyecto tan rico. Quedaron entre algunas de ellas sobre datos de la Sedena, armas en Sinaloa y los riesgos de la documentación. Los invito definitivamente a mantenerse al tanto de todo lo que va a estar haciendo el proyecto Amapola. Les recuerdo que este es el primer dossier, va a haber un segundo dossier y va a haber más eventos en abril, en el cual particularmente en abril se va a hablar de seguridad, violencia y militarizaciones. Entonces, manténganse conectados al tanto de las comunicaciones del proyecto de las organizaciones convocantes
Y yo cedo la palabra a los organizadores y les agradezco a todos por haber atendido a este evento. Pues muchísimas gracias. No les robamos más tiempo, pero sí tendremos muchísimos más eventos para seguir hablando de todo esto. Muchísimas gracias por haber estado y gracias a toda la banda que nos acompañó durante todo el proyecto. Y hasta muy prontito. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bonita tarde a todos y todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. Muchas gracias.